Los quiero, desaforadamente. La carrera política de Andrés Manuel López Obrador no se limita a los 18 años previos a ocupar la presidencia de México. Esto se remonta a 1976, cuando a los 23 años López Obrador se sumó a la campaña del poeta Carlos Pellicer para senador de la República por el PRI. Un año más tarde, fue elegido por el entonces gobernador de Tabasco para dirigir el Instituto Indigenista del Estado. Los 5 años en el cargo le sirvieron para recorrer comunidades y darse a conocer entre su gente. Ahí en Tabasco, Andrés Manuel también se convirtió en dirigente del PRI, partido al que renunció por no estar de acuerdo con los métodos de selección de sus candidatos. En ese tiempo también nació el llamado Frente Democrático Nacional, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El Frente era una coalición de partidos de izquierda que postuló a Andrés Manuel como candidato a gobernador de Tabasco en la elección de 1988. Sin embargo, López Obrador solo consiguió poco más del 20% de los votos. Aquel fue su primer revés político, pero también la plataforma para consolidarse al frente de la oposición. Al año siguiente, el Frente Democrático Nacional se convirtió en lo que hoy es el PRD, y López Obrador fue el primer dirigente del partido en Tabasco. En 1991 encabezó el llamado Éxodo Democrático, una protesta pacífica con la que llegó hasta la Ciudad de México para reclamar un presunto fraude en la elección de al menos 6 municipios de Tabasco, donde el PRI había ganado. La presión ejercida por la protesta, que concluyó en el 92, orilló a las autoridades electorales a anular los comicios en los municipios en disputa, y también a la renuncia del entonces gobernador de Tabasco, Salvador Neme, quien había sido contrincante de López Obrador en la elección de 1988. Para 1994, López Obrador volvió a la carga por la gubernatura del estado, ahora con el PRD. El resultado nuevamente fue adverso. Perdió la elección frente a Roberto Madrazo, quien años después sería el candidato del PRI a la presidencia. Obrador impugnó la elección por fraude, y a su protesta se sumaron el PAN y el PT, y aún así no pudieron evitar que el PRI se quedara con la gubernatura. Ese fue su último intento por dirigir en el estado. Ya en 1996 optó por postularse a la presidencia nacional del PRD, partido que dirigió hasta 1999. En esos años, el Sol Azteca se convirtió en la segunda fuerza política del país y llegó a gobernar en Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur. La dirigencia del PRD fue el trampolín político de Andrés Manuel López Obrador. Un año después de dejar la cúpula perredista, se postuló como candidato al gobierno del todavía Distrito Federal. Esta vez las urnas estuvieron de su lado, y en diciembre del 2000, Andrés Manuel se convirtió en jefe de gobierno, el mismo año en que Vicente Fox llegó a la presidencia. La administración capitalina de López Obrador se caracterizó por el impulso de programas sociales, principalmente para adultos mayores, así como por la construcción de segundos pisos en el periférico. 2004 fue un año clave en su carrera política. El gobierno de Vicente Fox, a través de la PGR, promovió un proceso de desafuero en su contra por desacato a una orden judicial. Esta impedía al gobierno capitalino continuar con la construcción de una entrada de automóviles en el predio El Encino, en Santa Fe. Ese mismo año, López Obrador fue reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo. En 2005, el Congreso de la Unión aprobó retirar el fuero al político tabasqueño, lo que imposibilitaría a López Obrador para participar en la elección del 2006. Lo que sí hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. Dentro de la ley. Finalmente, Andrés Manuel estuvo en la boleta electoral y se enfrentó a Felipe Calderón, candidato del PAN, y a Roberto Madrazo del PRI, en una de las elecciones más polémicas en la historia política del país. Felipe Calderón ganó la presidencia de México con una diferencia de votos mínima sobre López Obrador, quien impugnó la elección al acusar fraude de parte del panismo. La protesta pacífica de Andrés Manuel se radicalizó en la Ciudad de México, que había convertido en su bastión político. Junto a sus seguidores, bloqueó Paseo de la Reforma para exigir al Tribunal Electoral que se abrieran los paquetes y se contabilizara voto por voto. El punto más álgido de esta manifestación fue cuando en noviembre de 2006 Andrés Manuel rindió protesta simbólica como presidente legítimo de México. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Para muchos había perdido credibilidad y para otros fortaleció su presencia en el país. Pasaron 4 años para que López Obrador volviera a la escena pública. Y en 2010 anunció en el Zócalo capitalino su participación en la elección presidencial de 2012. Empezó un nuevo recorrido por todos los estados del país. Su rival político ahora sería Enrique Peña Nieto, del PRI,
y Josefina Vázquez Mota por el PAN. La elección tuvo un margen más amplio en la diferencia entre el ganador de los comicios y el segundo lugar, que nuevamente fue para Andrés Manuel. Esta vez el fraude que acusaba el tabasqueño sugería la compra de votos en campaña por parte del exgobernador mexiquense. Dicen que la tercera es la vencida, y si los votos no le daban la razón en 2018, López Obrador dijo que se retiraría de la contienda presidencial. Esta vez no lo haría de la mano del PRD, sino de Morena, el movimiento que él mismo fundó en 2014 y del que fue el primer presidente del partido. Su presencia a nivel nacional y su discurso contra la corrupción lo colocaron como favorito en las encuestas, pero en política nada es definitivo. Con el panismo dividido, pero representado en Ricardo Anaya y José Antonio Meade como abanderado de un debilitado priismo, López Obrador consiguió que el 1 de julio del 2018, más de 30 millones de mexicanos apoyaran su proyecto. Con más del 50% de los votos, se convirtió en presidente de México y celebró el triunfo en las urnas desde un templete en el Zócalo. Arropado por sus seguidores, a quienes solo les pidió esto: ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra.